Pasamos entonces a nuestra segunda ponencia de la jornada de hoy. Se trata de Gonzalo Villena, él es de College of Staten Island. Él nos va a hablar sobre las opciones académicas al graduarse. Y Gonzalo, si me permites, quisiera presentarte con bombos y platillos, ¿no? Leyendo un poco toda la descripción de tu cargo para que la gente sepa a qué te dedicas, ¿no? Allí en College of Staten Island. Gonzalo Villena es actualmente el director del Instituto de Inglés y de Historia Abroad en la Oficina Internacional de College of Staten Island, en el City University of New York, en la ciudad de Nueva York. Gonzalo, bienvenido al Congreso de Educación Superior. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y nada, agradecer a todo tu equipo por la gentil invitación que han tenido conmigo y con nosotros, con la universidad. Así que con mucho gusto poder conversar con todos tus estudiantes. Seguro que sí, Gonzalo. Gracias a ti por el tiempo, por la disposición y por aceptar también la invitación este año al Congreso de Educación Superior. La pantalla es toda tuya y al final nos reencontramos para las preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Me da mucho gusto poder conectarme con la comunidad latinoamericana desde aquí, desde Nueva York. Como bien mencionaba, yo trabajo en el área internacional del College of Staten Island, que pertenece a al grupo de universidades públicas de la ciudad de Nueva York, el cual se le denomina CUNY, que es el City University of New York. Así que ese es el nombre de la universidad. Es una palabra holandesa, por eso que es difícil pronunciarla, porque no se pronuncia en inglés. El nombre de la universidad es College of Staten Island. Así que me ha costado mucho tiempo aprenderla, también pronunciarla cuando llegué por acá, pero bueno, no pasa nada. Si dicen Staten, está bien. Así que bueno, empecemos con la siguiente diapositiva. Ese es el tema que me da mucho gusto compartirlas porque el tema que tengo es de darles algunas alternativas académicas después de que se estudie aquí en Estados Unidos como le digan en su país, una licenciatura o un bachiller, aquí un bachelor's degree, ¿no? El primer grado de pregrado. Así que bueno, solamente mencionarles, debido a la pandemia, los números se han movido muchísimo en cuanto al reclutamiento de estudiantes internacionales. Obviamente, esto ha bajado en todo el mundo, pero los Estados Unidos sigue siendo el destino número uno. A pesar de que ha habido pandemia, igual ha habido estudiantes internacionales que ya estaban en Estados Unidos, que han continuado sus estudios en el país. Y también en algún momento ya se permitió la entrada de estudiantes internacionales con visa de estudiante F1 a los Estados Unidos. En otros países todavía no se abren las puertas, pero en Estados Unidos ya se abrieron las puertas. Y Estados Unidos sigue siendo el destino número uno con más de 1 millón de estudiantes internacionales en el país. Así que Estados Unidos es todavía el país con el 20% de estudiantes internacionales en todo el mundo, ¿no? Junto con grandes países que también tienen muchos alumnos extranjeros como el Reino Unido, Canadá, pero ese es un dato importante, ¿no? Todavía considerar los Estados Unidos como una de las opciones preferidas en todo el mundo. Así que bueno, ¿dónde llegan los estudiantes extranjeros a los Estados Unidos? Especialmente 3 estados especialmente costeños, ¿no? Uno hacia el oeste, que es California, y el otro es Nueva York, precisamente donde yo estoy. Esos son los 2 estados con mayor número de estudiantes extranjeros, y hay otros estados que le siguen, que en el mapa ustedes lo podrán ver en rojo, que es Texas, que hay otro en Massachusetts, y otros estados más, ¿no? Illinois también tiene, Pensilvania también está entre los favoritos de estudiantes extranjeros. Así que en este mapa, en el color en rojo, son los estados que más alumnos extranjeros tienen. En el lado izquierdo, la costa oeste es donde está California, y en el lado derecho, en la parte superior derecha, está Nueva York, está Pensilvania, está Massachusetts, donde está Boston, donde está en Nueva York. Bueno, hay muchas universidades a las cuales llegan los estudiantes extranjeros.
costa este de Estados Unidos es donde también llegan muchos, ¿no? Así que este es más o menos el panorama. Cuando ustedes consideren dónde ir a estudiar, ya pueden ver dónde van la mayoría de estudiantes extranjeros. Entonces, ahí hay dos cosas por considerar. Una, que hay una razón por la cual los alumnos llegan ahí. Una es porque estas universidades ya tienen muchas cosas preparadas para estudiantes extranjeros, es porque ya tienen una comunidad muy grande de estudiantes internacionales y hay muchas cosas en logística, alojamiento, comida, transporte, negocios, que ya están diseñados para los estudiantes extranjeros. Y lo otro es porque las ciudades también están desarrolladas, tienen mucho turismo, o son ciudades que son amigables para los estudiantes, ¿no? Entonces pensemos en Los Ángeles, pensemos en San Diego, pensemos en el lado de California, ¿no? Pensemos también en Nueva York, en el estado de Nueva York, no solamente la ciudad de Nueva York, pero en Buffalo, que es en el norte de Nueva York, también es una ciudad muy preferida. Y en Massachusetts tienen a Boston, que es la ciudad primordial, favorita cuando uno va para ese estado, ¿no? Y bueno, en Texas, especialmente ustedes tienen ahí San Antonio, tienen Austin, tienen Houston, que son entre las preferidas, ¿no? Así que pueden considerar esas ciudades. Y en el mapa van a ver en azul más oscuro los demás estados preferidos, donde también reciben estudiantes extranjeros. Ahí pueden ver los números, entre 10,000 a 50,000 estudiantes internacionales por año. Nuevos estudiantes, ¿no? Así que bueno, ahí estamos con ese mapa. Antes de empezar, para poder ver qué opciones académicas hay cuando uno ya viene a Estados Unidos o ya terminó su licenciatura o su bachiller, su pregrado en su país de origen, en su propio país. Las opciones académicas son maestrías, básicamente. Hay doctorados para aquellos que ya vengan con maestrías o que estudien una maestría en Estados Unidos o en otro país. Y luego hay dos opciones que no son las más populares, pero también las están. Hay certificados. Es posible que en su país tengan otro nombre u otro significado u otra denominación, pero en Estados Unidos los Certificate Programs son opciones más cortas, no tienen grado de universitario, no tienen un university degree, pero es como llevar un curso corto, ¿no? Ahí ya les voy a explicar más sobre estos certificados. Y lo último es que también algunas universidades hacen una separación de certificados y diplomas o diplomados, que pueden diferir en cuanto a contenido, a duración. Así que hay estas opciones académicas cuando ustedes piensen más allá del pregrado, ¿no? En algunos países latinoamericanos les dicen de grado, posgrado o para maestrías, ¿no? O MBAs, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, estas son las opciones que vamos a discutir hoy día muy rápidamente. Vamos a empezar con las maestrías para que ustedes más o menos tengan una mayor idea de qué opciones. Cuando ustedes busquen en las páginas web de las universidades americanas, cuando no están en español, lo van a poder no solamente ver como masters o master degrees, sino también van a poder ver las abreviaciones que usan para las maestrías, que pueden ser MA, Master in Arts, puede ser un MBA, un Master in Business Arts, o también pueden encontrar Masters in Science in Education, puede ser un MSED, o puede ser un Master in Science, que puede ser un MSc. Esas son algunas abreviaturas. En Estados Unidos les encanta, les gusta muchísimo usar abreviaturas. Así que a veces uno no sabe tantas abreviaturas que utilizan, algunos acrónimos que usan, pero esas son las abreviaturas que tienen las maestrías. Y cuando uno, por ejemplo, pone su nombre más y quiere ponerlo en español, que uno es magíster o tiene un maestro, o en México, por ejemplo, como le dicen maestro, en inglés se usan estas abreviaturas junto al título, ¿no? Al nombre de alguna persona. Las maestrías también las pueden encontrar como dual degrees o como grados dobles o doble grado. También a veces se hacen
un programa de pregrado con algunos cursos o asignaturas de posgrado, y uno obtiene el grado, la licenciatura o el bachiller, más una maestría de la otra universidad. Entonces también van a poder encontrar dual degrees o dobles grados, inclusive en sus propios países. En muchos países en Latinoamérica ya están haciendo, hace ya no más de 10 años quizás, programas de doble grado. Así que si en el caso de sus universidades que tengan doble grado, es posible que el programa sea hacer el pregrado en su país con su universidad y a la vez puedan llevar algunos cursos o asignaturas de la universidad americana que les otorgue un grado de maestría y el pregrado de su país. A veces son dobles grados, 2 grados de pregrado, es decir, 2 licenciaturas o 2 bachilleres cuando ustedes terminan en su propio país. Así que pueden averiguar si es que su universidad tiene un doble grado. Si no, pueden ver en algunas universidades americanas que a veces también tienen dual degrees con 2 carreras distintas. Luego también van a poder encontrarlo como postmasters, y en algunas universidades como la mía, por ejemplo, van a encontrar la palabra tracks, lo que significa en español, en algunas universidades le dicen especialización. Les doy un ejemplo. Puedo obtener una maestría en educación con una especialización en educación especial para niños, ¿no? Entonces van a tener un Master in Education con un track en Special Education. Entonces pueden tener esa palabra. Así que cuando busquen maestrías, puede ser que encuentren estas denominaciones. Y las maestrías en algunos lugares puede ser en 1 año, y en algunas universidades puede llegar a durar 2 años, ¿no? Así que no tienen una duración exacta en Estados Unidos porque cada universidad ya implementó sus propios calendarios, ya implementó sus propios semestres y duraciones, ¿no? Así que en Estados Unidos no hay una duración exacta de las maestrías. Luego están los doctorados, que lo van a poder encontrar, bueno, más se conoce como PhDs, pero también lo van a poder encontrar como doctorates, que es la palabra completa, o doctoral programs. Esos son los programas, esos son los nombres en inglés que usualmente los ponen en las páginas web, y van a tener que ver la diferencia entre PhD, como lo he puesto acá, o PhED, PH en educación, por ejemplo, o un doctorate en educación, que es un EDD. Entonces, como les digo, los americanos les encanta esas abreviaturas y a veces puede confundir. Las diferencias en los doctorados, como un PhD y un EDD, la única diferencia a veces es no solamente el contenido, sino especialmente porque los PhD pueden tener una mayor carga de investigación más que un doctorado en educación. Entonces, los PhD, que en realidad son doctorados, la traducción literal en español sería un doctorado en filosofía en educación, un doctorado en filosofía en business, es porque tiene más partes teóricas, es porque tiene mucha más investigación que un doctorado de educación simple, que tiene más parte operativa, tiene más cursos o asignaturas específicas, no tiene tanta investigación. Al final pueden durar entre 4 a 6 años dependiendo el contenido de cada doctorado, ¿no? Así que nuevamente, como las maestrías no tienen una duración exacta en todas las universidades. En cada universidad varía. Y por último, van a poder encontrar también esta palabra favorita, que es la reducción de la palabra. En vez de decir postdoctorate, muchos les dicen, y muchas universidades lo ponen como título, postdoc. Y es simplemente una reducción de la palabra. Son igual doctorados, pero muchos a veces no te conducen a un grado de doctor. A veces simplemente le dicen postdoc a cualquier programa que sea después de una maestría y que lleve algunos cursos de los doctorados completos que tengan. Entonces, a veces uno puede llevar un postdoc en educación, simplemente algunos cursos, pero no te lleva a un grado de doctor.
Así que hay que tener cuidado también, porque si ustedes están buscando un doctorado, pero se inscriben en un postdoc, probablemente no les den el grado de doctor, simplemente es un certificado, es un diploma de cursos postdoctorales o postmaestría. Así que bueno, ya lo saben, ya pueden encontrar eso en muchas universidades, ese tipo de términos. Y luego están los certificados, en inglés lo van a encontrar como certificates, van a poder encontrar también la palabra Advanced Certificates y Graduate Certificates. Eh, por ejemplo, en mi universidad, en el College of Staten Island, hay muchos certificados de 9 meses hasta un año, dependiendo el tipo de certificado. En mi universidad es muy fuerte, por ejemplo, en enfermería. Entonces, tiene muchos certificados para gente local, no solamente para estudiantes extranjeros, pero especialmente para gente local, gente que vive aquí en Estados Unidos y que quiere un certificado en enfermería para poder ejercer. Entonces necesitan esos certificados que vienen con autorizaciones para ejercer enfermería, por ejemplo. Entonces, pero un alumno extranjero puede venir con ese certificado, se puede llevar ese certificado a su país más allá de si lo convalidan o no lo convalidan, porque muchas veces no tiene créditos universitarios, no tiene un creditaje. Entonces, hay que tener cuidado porque en algunas universidades sí ofrecen créditos universitarios a los certificados. Hay algunos que sí, otros que no, dependiendo del programa, el contenido del certificado. Entonces, hay muchos certificados en Estados Unidos que son parte de una maestría. Entonces, a veces uno puede venir por un certificado, solamente pagar por 9 meses de certificado, van a estudiar asignaturas o cursos de una maestría, pero se regresan a su país con ese certificado. Pero si ustedes quieren, luego les ha gustado el programa, les gusta el campus, les gusta la ciudad, qué sé yo, y le dicen, señores, quiero estudiar la maestría, esos cursos o asignaturas del certificado a veces les sirven y son parte de la maestría, ya no tienen que repetirlos. Entonces, vean muy bien en algunas páginas web de algunas universidades si esos certificados les van a servir quizás para convalidarlos a una maestría futura. Es muy útil. En otros países, como Australia, por ejemplo, tienen muchos certificados y a veces conducen a una maestría. Lo pueden encontrar también como pathways o post-master pathways, ¿no? Que es como un camino a una maestría. Luego, finalmente, están los diplomados o los diplomas, y lo van a encontrar con esos nombres: diploma, graduate diploma, postgraduate diploma. Y puede ser que, a diferencia de los certificados, no conduzcan a una maestría, los cursos no sean convalidables, definitivamente no tienen créditos, ¿no? Pero en algunas universidades a veces juegan con los términos. A veces en una universidad un diploma puede tener créditos y en otra universidad no. Entonces, cada universidad es muy independiente de utilizar esos nombres, ¿no? Y antes había más diferencia, pero ahora las universidades ya son muy independientes en elegir esos nombres. Así que pueden ver esos programas. Los diplomas usualmente duran un año. Puede ser que ustedes encuentren en alguna página web, como he hecho mi investigación antes de hacer esta presentación, que he visto algunas universidades que ofrecen diplomas de un mes o de 2 meses, pero son cursos cortos, son a veces capacitaciones, no necesariamente cursos universitarios o para grado universitario. Bueno, y luego les comento esta parte muy interesante, que a veces es muy complicada porque requiere temas de inmigración, pero es el OPT, que es, aquí en mi universidad hay muchos estudiantes, muchos de los muchachos extranjeros que están con un OPT program, y se trata de trabajar durante o después de un programa, después de graduarse. Entonces, eso es muy atractivo, porque a veces mucha gente dice: en Estados Unidos yo no puedo estudiar y trabajar. Solamente puedo ir a Canadá, en Canadá sí me ofrecen trabajo, en Australia también, pero en Estados Unidos no. Eso no es tan así. Es cierto que cuando uno viene a estudiar un cierto número de horas en pregrado, los primeros años no se puede trabajar fuera del campus,
solamente dentro del campus si hubieran opciones, oportunidades laborales dentro del campus en posiciones menores. Pero para esto el gobierno, el Departamento de Educación de Estados Unidos creó para todas las universidades esta opción de Optional Practical Training, que viene a decir en español es como una capacitación práctica opcional. Llámenlo capacitación, llámenlo entrenamiento, o en algunos países en Latinoamérica le dicen prácticas preprofesionales. Entonces, esa es una forma de ganar experiencia en tu carrera, porque no se puede, tiene que ser en tu carrera, en tu campus, en tu campo, eh, antes de graduarte o, como se sugiere, después de graduarte. Así que lo más importante para recordar del OPT es que uno es que es fuera del campus, no es dentro del campus como se pudiera hacer cuando uno es estudiante de inglés o estudiante de pregrado. Esa es una de las características. Luego es que tiene que ser, como les mencionaba, dentro de su campo. Les voy a dar un ejemplo extremo. Si uno está estudiando business, ¿me puedo ir a trabajar a un McDonald's o de mesero? No, de eso no se trata. Tiene que ser dentro del mismo campo de estudio. ¿Puede ser desde un comienzo, cuando comience la carrera? No, tiene que ser antes de graduarse o después de graduarse. ¿Cuánto tiempo antes de graduarme? Bueno, el OPT tiene que ser exactamente 12 meses de duración, es decir, un año de trabajo. Así que usualmente el OPT se hace 6 meses antes de graduarse y 6 meses después, o 12 meses después de graduarse. Por eso se sugiere, por eso se recomienda que el OPT se tome exactamente después de graduarse. ¿Por qué? Porque uno va a tener más tiempo para hacer full time, no a medio tiempo antes de graduarse, poder trabajar full time y 12 meses y poder estar más tiempo en Estados Unidos. Entonces, lo más interesante de esos 12 meses es que uno extiende su estadía como estudiante con su visa F1, la extiende. Eh, Solamente aplica para estudiantes con visa F1, es decir, que no aplica para estudiantes con otro tipo de visado, solamente para F1. El F1 es la visa de estudiante en Estados Unidos y lo que se extiende luego de tener el I-20 es un formulario especial para poder permanecer en Estados Unidos. No necesariamente tiene que ser en la misma ciudad donde uno está estudiando, donde uno acaba de graduarse. Uno, si está estudiando en Nueva York, puede luego hacer su OPT en Texas. No hay problema, con tal de que sea dentro de Estados Unidos. Y lo más importante aquí es que si el estudiante con la visa F1 realiza un OPT en una empresa, bueno, en una empresa que vea que el estudiante es un buen trabajador, si ven que hay mucho potencial en ese estudiante, hay la opción de parte de esa empresa para que a usted le puedan ya contratar como empleado y le van a tener que cambiar su visado de F1 con la extensión de OPT, le podrían usted hacer la visa de trabajo H1B, que es la visa que muchos postulan desde el extranjero a través de una lotería para visas de trabajo. En vez de postular a una lotería donde usualmente la proporción de ganar la lotería de H1B es del 10-15%, entre más de 250,000 postulantes al año, donde la mayoría, 85,000 personas se la llevan de la India. La mejor manera, la mejor ruta para poder permanecer en Estados Unidos siendo estudiante primero, es a través de este camino. Visa F1, OPT y luego el H1B. No significa que el H1B es automático. El H1B es solamente cuando su empresa, su empleador, ve que usted tiene un potencial y dice, necesito a este trabajador extranjero en mi empresa porque tiene habilidades especiales
y en las cuales no puedo encontrarlas en Estados Unidos. No puedo encontrar un ciudadano o residente americano que pueda hacer estas actividades como esta persona. No es que por buena gente ni por yo llego puntual, no, tiene que ser por habilidades especiales que uno pasa a una visa H1B. Se las digo porque ha sido mi experiencia y el camino del H1B, la visa de trabajo, eventualmente, luego de máximo 6 años, uno puede quedarse con esta visa de 3 a 6 años. Cuando el empleador ve que usted es un excelente trabajador en esos 6 años, puede gestionarle la residencia en Estados Unidos por motivo laboral. Es decir, la que se conoce como Green Card, ¿no? Así que bueno, esa es la opción de Optical Practical Training. Luego, ¿dónde pueden ir? Vean college, vean universities, vean college y university. Hay mucha gente que a veces no sabe la diferencia, pero hay senior colleges, hay city college, state college. El mío, por ejemplo, es un city college, pertenece a la ciudad. Y en universidades públicas van a encontrar también el nombre de city o state university que ofrecen estas maestrías, doctorados, OPT, certificados. ¿Cuál es la diferencia entre un college y university? Muchas veces, a veces son los programas, a veces traen el nombre de college desde mucho antes, pero ya son universidades muy inmensas. La mía, por ejemplo, tiene el nombre de college, pero es una universidad y es la universidad más grande en extensión en Nueva York, por ejemplo. Así que la infraestructura a veces es diferente. Y el tema de investigación. ¿Dónde no ir? A un community college no ofrece maestrías, el community college no ofrece doctorados, tampoco ofrece una licenciatura o bachelor, solamente ofrece, como lo voy a poner de la manera fácil, la mitad de un bachelor, la mitad de una licenciatura. Solamente se puede estudiar 2 años en un community college, la mitad de un pregrado. Así que en un community college no van a encontrar maestrías ni doctorados. Otra opción, otra característica para analizar dónde me voy es las acreditaciones o también los rankings. No es un punto 100% que le va a decir esa es una buena universidad o una mala universidad. Las universidades que no están acreditadas no son malas universidades, pero a veces son universidades jóvenes, pequeñas o que no están buscando una acreditación. Pero si usted está buscando que tenga alguna acreditación, a veces las acreditaciones hacen que 3 cosas, o que la universidad esté acreditada o que la facultad de esa carrera esté acreditada o que algún curso especial esté acreditado. Y eso a veces permite que alguna facultad, por ejemplo las de business, tienen acreditaciones especiales en business, hagan que una carrera tenga ese plus, esa acreditación especial, que es como una supervisión, es un control de calidad al programa específico o a la universidad. Y a veces les dan más prestigio simplemente a la facultad o a la carrera que usted esté llevando. Vean el mapa, hay acreditaciones regionales en Estados Unidos dependiendo del área. Entonces van a poder ver ahí que, por ejemplo, la WASC es una acreditación que supervisa la parte de California, pero no otras partes. Así que si alguna vez ustedes ven alguna universidad que dicen yo estoy acreditada por el SACS o por la WASC o WASC, es simplemente que están acreditadas por esa región de Estados Unidos. Luego, ¿qué cosas tienen que considerar para postular a una maestría o a un doctorado? Usualmente, esos son los requisitos generales que todas las universidades piden. Unos formularios, van a encontrarlo como application form, cartas de intención, no todos tienen este requisito, pero en algunas sí lo hay. Le dicen letter of intent. Cartas de aceptación, usualmente de sus profesores en su universidad, no son sus familiares, donde tienen que hablar de su performance académico cuando usted estuvo en pregrado. Les dicen letters of acceptance, letters of recommendation, y luego las tasas de inscripción, las tasas, tarifas, matrícula, pensión, como le digan en su país. En inglés muchas veces lo van a encontrar como los application fees, document processing fees, que es
el primer pago cuando uno se va a inscribir. Usualmente son no reembolsables y usualmente están entre 50 a $200 en la mayoría de universidades. Y es un pago que uno hace cuando se va a inscribir. No se lo devuelven si es que usted decide luego no ir a esa universidad. Y es antes de obtener la visa. Es simplemente cuando uno se inscribe. Luego le van a pedir los certificados de estudios o certificado de calificaciones o certificado de notas y en inglés le dicen eso transcripts. En algunas universidades les dicen mark sheets o grade reports. Luego le van a pedir diplomas de pregrado y los tests de GMAT o GRE, que usualmente son exámenes de conocimiento general. Y luego el tema de los idiomas. En algunas universidades le van a pedir todos esos tipos, uno de estos exámenes o solamente uno o dos. Usualmente el más popular es el TOEFL o el IELTS. Uno de los dos. Hay muchas universidades que piden TOEFL IBT, que es el Internet Based Test, o como en mi universidad, que también se acepta el TOEFL IBT o el TOEFL ITP, que es el institucional, que es, por ejemplo, si ustedes hacen el programa de inglés en mi universidad, les vamos a dar este examen para poder entrar directamente a una maestría. Ese es el logo del TOEFL ITP, por ejemplo, si lo ven en su página web del ETS. Bueno, finalmente, eso es donde estamos nosotros. Estamos en Nueva York, frente a New Jersey, frente a Brooklyn y frente a Manhattan. Así que eso es un conjunto de islas por todo el lado. Manhattan es una isla, Staten Island es una isla. Así que estamos en la ciudad más importante del estado de Nueva York. A 25 minutos de Manhattan, donde está Times Square, donde está la Estatua de la Libertad. Así que ese es donde estamos nosotros. Es el lugar donde hay menos inmigrantes, donde se puede practicar mucho más inglés en esa parte de la ciudad de Nueva York. Aquí les voy a mostrar la foto de mi campus. Como les decía, es un campus súper verde, muy grande. Es el campus más grande de la ciudad. Y no solamente hay edificios académicos, sino que hay mucha área verde, hay muchas áreas deportivas. Así que si ustedes vienen para nuestro programa de inglés o vienen para nuestras carreras, pregrado, posgrado, maestrías, van a poder disfrutar de este campus universitario. Yo que estoy a cargo de los programas de inglés, por ejemplo, a mí me gusta mucho decirle a los estudiantes que pueden aprender inglés aquí, pero ya tienen una vida universitaria. A diferencia de, por ejemplo, un instituto de inglés, una escuela de inglés que solamente sea escuela de inglés, aquí ya van a poder vivir. Y no solamente vivir, sino que, por ejemplo, mis alumnos de inglés, luego de las clases se pueden ir a una conferencia, no sé, de la facultad de business, de enfermería, de ingeniería, y siguen practicando su inglés, pero ya van aprendiendo cosas de la carrera que más les interesa. Así que eso es mi campus. Los invito a venir a Nueva York, a Staten Island, que es un área muy tranquila, la menos cara de Nueva York. Cuando ustedes piensen en alguna maestría o doctorado, tenemos más de 50 carreras en diferentes áreas, en ciencias, en letras, en business, en ciencias médicas. Así que para ustedes tenemos muchas carreras disponibles si están pensando venir aquí a Nueva York. Sé que a muchos les gustan las redes sociales, nos pueden contactar por todas estas redes sociales, estamos en varias plataformas, en el podcast también pueden aprender inglés de manera gratuita con los podcasts que tenemos ahí, desde su iPhone, desde Spotify, y bueno, y todas las redes sociales donde nos pueden encontrar para los programas de inglés, que es el que actualmente estoy manejando aquí, pero también nos pueden preguntar sobre las maestrías a través de esas plataformas o en nuestra página web que se las dejo en la siguiente diapositiva. Gonzalo, muchísimas gracias. Sí, llegamos al final de la exposición. Muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la información que compartiste con la audiencia, tanto así que hay bastantes preguntas, así que si me permites voy directo a leerte algunas para que nos dé tiempo de contestar la mayoría que se pueda. Si estoy en Estados Unidos como au pair, ¿puedo hacer un certificado o un diplomado? Los au pair vienen con un tipo de visado que usualmente es el J1. La visa J1 sí permite estudiar. La única diferencia como au pair es que a veces no se pueden llevar programas full time. Un au pair puede realizar una maestría, puede realizar un programa completo. Lo dudo, primero porque su visa como au pair y su horario no lo va a permitir.
pero también porque el visado no le permite en el horario, no le permite ser un alumno de full time. Lo que tiene que hacer un au pair es hacer un change of status de J1 a F1, ya sea dentro de Estados Unidos con un abogado de inmigración o regresar a su país con un I-20, que es con una preaprobación de la universidad donde quiere estudiar, va a su país y postula la visa F1 y retorna a los Estados Unidos. La siguiente pregunta es, ¿cuál crees que es el factor principal que toman en cuenta los estudiantes para decidir el estado en donde realizarán sus estudios? ¿Los costos, el tamaño, el clima, por ejemplo? Sí, mira que Nueva York puede ser, en Nueva York hace mucho frío, a mí me encanta la nieve, entonces también depende de preferencias, ¿no? De Latinoamérica, donde tenemos un clima riquísimo verano, pero les encanta venir. Tengo muchos colombianos, muchos venezolanos desde Quito, donde de ahí el centro del Ecuador, que vienen aquí a Nueva York, vienen en invierno a disfrutar la nieve, pero es un poco de preferencia. Los costos es otro, el tamaño del campus. A veces buscan familiares, a veces buscan si hay una comunidad latina cerca, o a veces no, a veces tengo latinos que vienen donde no hayan latinos, quieren ir donde se pueda practicar la mejor inglés, donde no haya mucho cosas en español, ¿no? Entonces a veces son cosas de preferencia, pero hay que tener en cuenta todas esas cosas, más obviamente los costos de vivienda, ¿no? Correcto. Aquí nos preguntan qué estado no reconocido o no tan reconocido pudieses recomendar para estudiar o vivir siendo un estudiante internacional, más allá, por supuesto, de Florida o de New York o de Massachusetts. Bueno, dentro de Estados Unidos, yo les recomiendo, bueno, porque he podido visitar esas ciudades. Denver es una ciudad muy bonita para estudiantes extranjeros. En Illinois, en Pensilvania, bueno, Pensilvania está muy cerca de Nueva York. Y el otro estado es Washington, pero no Washington, D.C., sino Washington del lado oeste, donde está Seattle. Les recomiendo esa ciudad muy bonita. Aquí nos dicen, ¿aprueban visas F1 para certificados o diplomados a pesar de ser estudios cortos? Sí, exactamente. Sí se pueden emitir I-20s y luego la visa F1. La siguiente pregunta, ¿hay másters enfocados en deportes? Hay muchísimo. Mi universidad no la tiene, pero sí hay muchas maestrías en deporte. Hay muchos pregrados en deportes en muchas universidades, muchísimas. ¿Necesito presentar el GRE o el GMAT obligatoriamente? Muchas universidades ya las están obviando, no todas, pero hay muchas, yo te diría todavía que el 70-80% de universidades en Estados Unidos todavía las están pidiendo. Me parece que por la pandemia, y eso puede ser, aprovechen, muchas universidades como la mía, por ejemplo, no están considerando ni SAT, ni GRE, ni GMAT por ahora. Después de que pase la pandemia, quizás la vuelvan a retomar. Así que en ese momento hay muchas universidades que no las están solicitando. Siguiente pregunta, ¿cuáles serían las ventajas de una maestría por encima de un doctorado? ¿Cómo saber cuál tipo de estudio debo realizar? Eso depende mucho del campo laboral, ¿no? Hay muchos empleos que no requieren un doctorado, a veces es un logro profesional personal, pero a veces también es un requisito si usted quiere trabajar dentro de una universidad, por ejemplo, ¿no? En las maestrías, doctorados permiten que a veces uno ocupe cargos más altos. Entonces, si usted está en una empresa donde el grado universitario no es un requisito, no lo descarte porque quizás usted después pueda pasar a otra empresa donde sí lo pidan. Hoy en día, ¿crees que existe cierta predisposición por parte de una empresa a la hora de contratar a alguien que no haya realizado ningún estudio más allá de un pregrado? Mire, no creo porque, mire, mi hermano, por ejemplo, trabaja en Colgate, en Colgate, en la pasta dental, y es una empresa súper grande. Él ocupa un puesto considerable para ser joven. Y, por ejemplo, los ascensos ahí no dependen del grado universitario, a pesar de que mi hermano tiene un pregrado, ¿no? Entonces, dependiendo de la empresa, dependiendo las opciones laborales al donde uno quiera ir, ¿no? ¿Existen posgrados o maestrías de buen nivel que sean online? Sí, las hay. Muchas universidades, y me siento muy contento de que haya una democracia ahora académica, que con la pandemia, a raíz de este problema,
muchas universidades por fin hayan abierto su oferta académica y ahora las maestrías que solamente las tenían en el campus, ahora las ofrecen online. Entonces, ahora la oferta es más democrática, puede llegar a más estudiantes sin necesidad de ir a Estados Unidos, ¿no? Pero también consideren que hay universidades que tienen maestrías online que solamente están para cierto tipo de estudiantes o si ya están en Estados Unidos. Pero sí, hay muchas universidades en Estados Unidos que ya ofrecen online para todos. Aquí nos pregunta, ¿se pueden optar por una visa si me contrata una empresa para trabajar de forma freelance? No, porque uno tiene que ser trabajador de la empresa y no puede tener su propia empresa, a menos que el contrato, porque sí se puede contratar para H1B como trabajador, siempre y cuando el giro, el rubro de la empresa indique que el trabajo no se tenga que hacer en el centro laboral, como por ejemplo un fotógrafo, pero tiene que estar contratado por la empresa. Eso sí, puede ser freelance en cuanto a puedo salir de mi área de trabajo, pero las visas H1B, una de las características es que tiene que ser el trabajo realizado dentro de Estados Unidos y en la dirección que el contrato indique. La siguiente pregunta, si cambio de trabajo y pierdo la visa H1B o debo renovarla ya que cambié de empleador. Uno siempre puede cambiar de empleador, pero el siguiente empleador le tiene que haber prometido que le va a gestionar la nueva extensión para la H1B. Si uno pierde el trabajo, tiene un cierto número de días para encontrar otro sponsor, otro empleador que le vaya a gestionar la nueva H1B. Desde tu punto de vista, Gonzalo, o en tu opinión, ¿qué puede hacer más atractivo mi perfil como aplicante a un posgrado? Te preguntan. Uno es que las maestrías y los doctorados aquí en Estados Unidos piden un GPA, que es el promedio de notas con el cual uno viene de pregrado. Así que hay maestrías que solamente piden 3.0 o 2.5 en el GPA. Es decir, que ahí ya van discriminando si es un buen estudiante o no. Si usted tiene menos de 2.5 o 3.0, probablemente no vaya a ser aceptado en esa maestría. Así que ese es un punto por el cual le van a pedir. Y lo otro es que usted tenga muy buena relación con sus profesores en pregrado, porque va a necesitar las cartas de recomendación de ellos para postular esa maestría. Sin duda, debe ser así. La siguiente pregunta, ¿qué tan probable es que después de haber trabajado con mi OPT, la empresa me contrate? Bueno, las probabilidades son de 0 a 100. ¿Por qué? Porque si uno es buen trabajador, uno puede ser el trabajador más excelente, pero si esa empresa no gestiona visas H1B, no se la van a realizar. Así que hay una página web, lo pueden buscar en el Departamento de Educación, que salen las empresas que más contratan con H1B. Es decir, que si uno se va, por ejemplo, a un McDonald's, lo más probable es que esa empresa no gestiona, no trae gente del extranjero con H1B. Pero si las empresas que gestionan más H1B, por ejemplo, son las de tecnología, Google, Amazon, YouTube, Facebook, son las empresas que más solicitan gente del extranjero con H1B. Mi universidad, por ejemplo, también trae gente del extranjero con H1B. No muchas, pero trae. Entonces hay que ver en el rubro de cada uno, pero también con esta página web del Departamento de Educación. Ya que estamos hablando del OPT, ¿el OPT es renovable? El OPT solamente es por 12 meses. Lo que sí puede pasar es que uno puede cambiar de empleador dentro de esos 12 meses. Entendido. Ahora, una persona que está haciendo un posgrado, un doctorado, una maestría, puede en paralelo realizar estudios de inglés, por ejemplo. Bueno, para estudiar una maestría le van a pedir el requisito de inglés. Eso quiere decir que uno ya tiene que haber tenido el nivel de inglés para ser aceptado en una maestría. Ahora, si ya le aceptaron con ese nivel de inglés, estudia su maestría y aparte quiere reforzar más su inglés, sí lo puede hacer, siempre y cuando también los horarios lo permitan, pero se supone que para una maestría ya le han pedido el nivel de inglés, ya sea como vienen muchos de mis alumnos, muchos vienen aquí a mi programa de inglés, primero solo estudian inglés y luego estudian la maestría y automáticamente no regresan a su país, siguen estudiando.
Gonzalo, para finalizar y agradeciéndote muchísimo por tu tiempo, las cartas de recomendación me las puede hacer un profesor que ya no trabaje en la institución educativa. Sí, las universidades, por ejemplo, la mía, no pide que el profesor esté contratado actualmente en esa universidad, ¿no? Mientras el profesor ponga sus credenciales de dónde lo conoció, dónde conoció al estudiante, no hay problema, ¿no? No sé si hay otras universidades que sean muy estrictas y digan solamente de personal activo, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi universidad son muy flexibles con esa parte de si el profesor tiene que estar contratado, tiene que estar laborando en esa universidad en particular. Así que creo que es uno de los requisitos más flexibles entre todos, ¿no? Gonzalo, llegamos al final de las preguntas. Muchísimas gracias por tu amabilidad de estar aquí con nosotros y por extenderte tanto, ¿no? En toda esta información seguramente valiosa para la audiencia de nuestro Congreso. Gracias por estar Bueno, aquí. con mucho gusto, a la orden.